Bueno, buenas tardes. Esta es la actividad número 2. En la actividad número 2 del curso Administración de Bases de Datos. La actividad dice que elabora un script SQL que permite desarrollar acciones que indica el docente. Entonces, usamos MySQL Workbench, donde usamos el lenguaje SQL, usamos el lenguaje de definición de datos, como es creación, borrado y modificación. También el lenguaje de manipulación de datos, como es seleccionar, insertar, actualizar y borrar. Entonces lo que voy a hacer en este ejemplo es, pues en cada paso que se pide voy mostrando la sentencia SQL. Entonces en la A se nos dice que en el A el primer punto es crear una base de datos llamada prueba. Entonces se usa la sentencia create database y el nombre de la base de datos que se llama prueba, y siempre las sentencias se terminan con un punto y coma. Entonces utilizamos la segunda sentencia, usar prueba, para que nos ponga el workbench, nos ponga en esta base de datos. La segunda eh, acción que se nos pide es que cree una tabla ejemplo en la base de datos prueba. Entonces creamos la tabla ejemplo con la sentencia create table ejemplo y entre paréntesis terminada por un punto y coma. Entre el paréntesis ponemos entonces el nombre del campo y el tipo de dato. Acá en varchar ponemos entre paréntesis el máximo de caracteres. Recordemos que el varchar se puede ajustar y el char no. El char es estático, no se mueve. Entonces creamos con esto la segunda sentencia, que es el segundo requerimiento, que sería crear una tabla. Entonces bueno, acá con insert into le agregué a la tabla algunos datos. Y con esta sentencia select from podemos ver em, la tabla como tal con el dato que agregamos. Entonces, la siguiente sentencia es crear un usuario administrador para la base de datos prueba que pueda conectarse localmente a la base de datos y tenga todos los permisos sobre la base de datos. Entonces, utilizamos la sentencia create user, se le pone el nombre, es administrador, que sea localmente, se utiliza localhost, identify by, que es para asignar la contraseña. Se asigna la contraseña y se termina la sentencia en un punto y coma. Luego, garantizar todos los privilegios on, la sentencia, el nombre de la base de datos y el punto y el asterisco que se refiere a toda la base de datos. ¿Para quién? Para el administrador, de forma local. Entonces, ahora vamos a crear un usuario gerente. El usuario gerente tiene que poder conectarse remotamente y que tenga todos los permisos también. Entonces utilizamos la misma sentencia, el create user, el usuario gerente, y en esta segunda parte ponemos una dirección IP cualquiera y ponemos también una clave. Garantizamos todos los privilegios en la base de datos para el gerente que se conecta remotamente. Entonces en la quinta se nos pide crear un usuario consulta para la base de datos que se pueda conectar remotamente y que tenga todos los permisos de consulta sobre la base de datos. Entonces creamos consulta, se conecta remotamente, se le da una clave y le garantizamos que se pueda consultar en toda la base de datos con la sentencia grant y select, que sería consultar al usuario consulta. Entonces en la parte 6 se nos dice crear un usuario consulta ejemplo que se pueda conectar localmente y que tenga permisos de consulta, inserción, borrado y modificación en la tabla ejemplo. Entonces creamos el usuario consulta ejemplo, se conecta de modo local con la palabra localhost, se le asigna una contraseña y luego en esta sentencia utilizamos el grant, que es garantizar, otorgar, insertar, seleccionar, actualizar y borrar en prueba, que es el nombre de la base de datos, punto ejemplo, ejemplo es el nombre de la tabla. A esta solo se le va a dar estos permisos en la tabla. ¿A quién? A consulta ejemplo de modo local. Entonces am, en el punto 7 se nos pide que revoquemos los permisos del usuario administrador de tal forma que solo pueda realizar consultas sobre la base de datos. Entonces, en esta lo hice a dos pasos. La primera fue revocarle todos los permisos al administrador, revocar con la sentencia revoke all on en la base de datos al administrador,
y luego le otorgamos solo que pueda hacer consultas en la base de datos. En la, en la parte 8 se nos pide revocar los permisos sobre el usuario consulta ejemplo de tal forma que solo quede con permisos de consultar sobre la tabla ejemplo. Entonces, revocamos todos los permisos de la base de datos prueba en la tabla ejemplo para consulta ejemplo que está de manera local y le otorgamos el permiso de consultar sobre la tabla ejemplo que pertenece a la base de datos prueba a consultar ejemplo. Entonces, en el punto 9 se nos pide remover todos los permisos al usuario gerente. En esta sentencia que está en la línea 44 utilizamos la sentencia revoke all on, revocar todos en la base de datos prueba a gerente. Luego en la número 10 se nos pide renombrar el tipo de usuario gerente a asesor. Entonces utilizamos la sentencia rename user gerente a asesor. En, la, en el punto 11 se nos pide cambiar la clave del usuario asesor. Entonces se utiliza esta sentencia set password for asesor que está de modo remoto y se le asigna la nueva contraseña. Entonces ya en la sentencia, el punto número 12 se nos pide que eliminemos el usuario asesor, asesor y ya después de eliminar asesor, este cambio se tiene que ver reflejado tanto en la consola como en otras formas que tenemos de administrar las bases de datos, como es phpMyAdmin. Y acá podríamos ver los usuarios, administrador, consulta y consulta ejemplo. El último asesor fue eliminado. Entonces con eso ya terminaría la actividad. Muchas gracias.